través de su palabra. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Te damos a ti la gloria y la alabanza por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros, porque es tu palabra la que nos guía, la que nos mueve, la que nos llena, la que nos ilumina, Señor. Y en este momento, Señor, te pedimos que seas tú abriendo nuestros ojos y nuestros oídos a tu palabra, que podamos, Señor, deleitarnos en ella. Ayúdame a mí, Señor, a expresar con claridad y fidelidad tu palabra. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, para que podamos comprender tu voluntad en el día de hoy. Te damos a ti la gloria y la alabanza en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, llegó diciembre, ¿verdad? La época en la que se celebra en la mayor parte del planeta la Navidad. Y como es usual, cada año trae un arsenal de películas para esta temporada. En cine, en Netflix, Disney Plus, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en esta temporada hay muchas películas de Navidad, relacionadas con la Navidad, ¿verdad? Entonces, en mi casa, mi esposa está pendiente de todas las películas de Navidad que no se ha visto. Y entonces, cuando ve allí Netflix, cuando ve estas plataformas y ve, esta no me la he visto, enseguida le da play. Como yo la amo, y sé que es importante para ella, yo termino viéndome muchas de esas películas con ellas. Y dos cosas en común he encontrado en esas películas. La primera es que la mayoría tienen la misma trama. Solo que cambian son los actores. En algunos casos es un hindú, en otros casos es un chino, en otros casos es un estadounidense, pero es la misma trama. El mismo romance, la misma película coreana, pero disfrazada de Navidad. Pero la otra cosa en común que todas tienen es que la mayoría de estas películas no mencionan para nada la encarnación de Jesús. No hay nada de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre y que sea nuestro Salvador. Entonces, como estas películas tienen que mantenerte entretenido, entonces, y transmitirte el espíritu de Navidad, comienzan a trabajar con otras cosas. Te meten personajes como Santa Claus, elfos, magos, reyes, brujos, príncipes, etcétera, etcétera. Te meten cosas milagrosas y todo esto para que tú puedas estar pegado allí de principio hasta el final. Pero nada de la encarnación y del Señor Jesús. Mira, es más, hace poco hice el ejercicio con mi esposa. Buscamos en cierta plataforma una película de Navidad que tenga relación con el nacimiento del Señor. Yo puse la palabra Navidad y no había ni una que hablara del relato bíblico. Y el punto es lo siguiente. Si nosotros nos dedicáramos solamente en lo que queda de este mes para hablar de lo que es la Navidad a la luz de la Escritura, te aseguro que va a ser la historia más hermosa y más genial que tú y yo hayamos escuchado. La historia tal cual como lo relata la Biblia es la gran historia. Y esa no se compara ni al Grinch, ni al Expreso Polar, ni a Mi Pobre Angelito, ni nada de ese cuento. Esta es mucho mejor porque esta historia, de la cual nos presenta la Biblia, nos puede traer salvación, nos puede traer gozo, nos puede traer paz eterna. Mi temor para esta generación es que tengan tantas películas y tantas historias de Navidad que no tengan nada que ver, que se olviden de lo que es verdaderamente el relato bíblico. Pero esto no puede pasar en medio de nosotros como iglesia. Nosotros no podemos perder el relato bíblico tal como se nos entregó. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que vamos a hacer en el resto del año, es que vamos a estar estudiando todo lo que sucede a la luz de la Escritura acerca de la Navidad. Entonces les invito a que puedan ponerse de pie por reverencia al Señor y que leamos lo que dice la palabra en Mateo 1, del 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor lo siguiente. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara,
mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrán un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces, el argumento del sermón de esta mañana, es decir, el mensaje que hoy les traigo, es el siguiente. La historia de la Navidad se trata de un regalo prometido. Ese es el mensaje que les traigo el día de hoy. La historia de la Navidad se trata de un regalo prometido. Y lo vamos a ver en dos puntos de lo que hemos visto en este texto. El primero es un escenario insólito y el segundo es el regalo prometido. Así que vamos a hablar del escenario insólito, que se da desde el versículo 18 hasta el versículo 19. De golpe, lo que nos dice Mateo es que el relato que él va a contar se trata acerca del nacimiento de Jesús, ¿el qué? El Mesías, o el Cristo, ¿verdad? El Mesías era un título que los judíos utilizaban para referirse a una persona que Dios había anunciado a través de sus profetas, que vendría de la descendencia de un rey muy antiguo y amado por Dios. ¿Cómo se llamaba ese rey? David, muy bien. Entonces el Mesías se había dicho que vendría de la descendencia de David, pero este descendiente no sería cualquier descendiente. Este descendiente, él traería el reino de Dios y él estaría capacitado por el poder de Dios para llevar a cabo las obras de Dios y libertar el pueblo de Israel de sus peores enemigos. Entonces, lo que está haciendo aquí Mateo es contándonos el relato del Cristo, del Mesías. Y nos dice en el versículo 18, su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Aunque ustedes no lo crean, esta trama es mucho mejor que todas las películas que mencioné ahorita. Pero todo depende si estamos contextualizados como ellos veían el compromiso. Hoy día, cuando hablamos, ellos están comprometidos, como lo que acabó de ocurrir previo a la enseñanza. Se trata en nuestra sociedad de dos personas que desean casarse en un momento determinado. Sin embargo, y espero que este no sea el caso, existen ocasiones en que estos compromisos se rompen y el matrimonio entonces nunca se materializa y entonces todo el mundo tiene que seguir su rumbo como iba antes y con los corazones destrozados. Así es como hoy día muchas personas ven la propuesta para comprometerse. Pero en los tiempos de José y María era mucho más intenso. En esos tiempos, el compromiso no era como tú y yo lo vemos el día de hoy. De hecho, en ese tiempo no existía el noviazgo como lo vemos hoy día en nuestra cultura, sino que existía un término llamado desposorio. No sé si ustedes tienen una Reina Valera, pero ahí dice, se encontraba que María y José estaban desposados. Era un tipo de compromiso que era mucho más serio del que hoy día nosotros vemos acá. Este desposorio o este tipo de compromiso era una promesa que era inquebrantable, que se solía hacer un año antes de la boda. Y tenía casi el mismo peso de un matrimonio legítimo, normal y como tú y yo los conocemos.
Era tan importante este compromiso que prácticamente se requería una orden de divorcio para poder terminar con este compromiso. Por eso es que vemos que José no estaba buscando cómo terminar la relación y que cada uno fuera por su cuenta, sino él estaba buscando cómo divorciarse, aunque no se habían casado. ¿Sí me hice entender? Esta es la gran diferencia. Este compromiso que estoy hablando de acá de con José y María, en este compromiso la novia permanecía bajo el techo de sus padres y no se mudaba a la casa de su esposo hasta que se diera el matrimonio. Por lo tanto, lo que vemos aquí entonces era algo muy grave. Aquí hay una mujer, María, que estaba comprometida con este tipo de compromiso y ahora resulta que está embarazada. ¿Cuáles son las implicaciones de que una mujer que estaba comprometida en este contexto, estaba embarazada? Era lo siguiente. Primero, iba a ser repudiada por toda la sociedad judía, porque fue infiel a su comprometido. Pero además de eso, podía resultar en su muerte, porque prácticamente había cometido una infidelidad. Entonces, la mujer que violara su compromiso matrimonial, al quedar embarazada, estaba expuesta a la muerte. ¿Me estoy haciendo entender? Pero aquí está lo más insólito. Por eso dije que el punto se llama insólito de esta situación. María dice que ella no estaba embarazada de otro hombre, sino que se nos dice que María quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, esto no es normal. No es el tipo de cosas que tú ves normalmente en el periódico y tal persona salió embarazada del Espíritu Santo. Esto es extraño. Y como todo hombre que sabe un poco de biología y que no cree en el cuento de la cigüeña, José, el prometido de María, comienza a tener serias inquietudes y comienza a pensar en algo. Y eso es lo que dice el versículo 19. Dice, José, su prometido, era un hombre bueno, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, porque ya sabemos lo que iba a pasar. La podían apedrear, la podían maltratar, la podían rechazar. Y lo que hizo fue que entonces decidió romper el compromiso o divorciarse en privado. José sabía lo que le iba a pasar a María. José sabía que la iban seguramente a asesinar. Pero pasó algo. Y tal vez hasta este punto tú digas, esta historia es muy rara, ¿verdad? Tal vez, si tú fueras un escritor de una película, tú no hubieses escrito algo así. Una mujer embarazada, antes de casarse, le intenta explicar a su marido que no le ha sido infiel, sino que está embarazada del Espíritu Santo. Tal vez tú te hubieses inventado algo tipo Netflix, algo mejor y dirías algo como, un rey poderoso y una reina hermosa vivían en un castillo glorioso en Europa y los dos deciden tener una boda y el fruto de ese matrimonio es el Mesías, rodeado de sus súbditos, coronado en gloria y tienen todas las comodidades que puedan existir. Pero la verdad supera la ficción. Dios ha diseñado la historia de la salvación de una manera tan hermosa que es una historia llena de humildad, de tensión, de suspenso, de significado, de drama. Así que hasta este momento podría parecer una historia bien descabellada, pero tiene mucho significado. Así que antes de continuar, yo quiero llamarle la atención a todos ustedes. No menospreciemos el relato tal cual como Dios nos lo entregó. Hoy día es mucho más cautivador ver este tipo de películas, de historias, y olvidarnos de lo que es la realidad como Dios la ha entregado. Esta historia parece extraña, pero es el cumplimiento de muchas promesas que Dios había dicho desde el principio de los tiempos. Y con esto en mente voy a pasar a mi segundo punto. Esto que estamos viendo aquí es el regalo prometido por Dios. Y en la siguiente sección, es decir, desde el 20 hasta el 25, se nos explica la razón de por qué todas estas situaciones raras se están dando
se están dando a conocer en este momento. Quiero que leamos juntos lo que dice el versículo 20 al 23 de Mateo 1. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente para tenerlo fresco. Dice que mientras José consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrán un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Entonces aquí se nos empieza a explicar por qué esto tan extraño. Primero que todo, José es hijo de David. Si prestaste atención a lo que ya he dicho al principio, ¿recuerdan de qué se trata el relato? De Jesús, ¿el qué? El Mesías, el Cristo. Y recuerden que yo he dicho que ese título estaba siendo esperado por su pueblo, por el pueblo de los judíos, por un descendiente del rey David que vendría con el poder de Dios para traer el reino de Dios. Y esto es lo que el ángel primeramente le dice a José. El ángel le dice a José, José, hijo de David. Entonces, lo que parecía ser la peor desgracia para este pobre hombre, resultó ser la mayor fortuna que un hombre podría experimentar en aquel tiempo. José era nada más y nada menos que el padre terrenal del Mesías prometido, que libertaría al pueblo de Dios de sus peores enemigos y que traería el reino de Dios. O sea, José se dio cuenta, wow, he sido favorecido por el Señor. Soy el que Dios ha escogido para que sea yo el padre del libertador del pueblo del Señor. Y eso por ese lado. Otro aspecto que vemos aquí es que María es nada más y nada menos que la mujer y la virgen escogida por Dios que la había anunciado desde hace mucho tiempo. Y quiero que de pronto traigas a tu mente lo que has leído constantemente en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva se rebelan contra el Señor por causa de la serpiente que la seduce, Dios juzga a cada uno de ellos. Pero cuando habla con la serpiente, Él dice lo siguiente, en Génesis 3:15, Él dice lo siguiente a la serpiente, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Dios había anunciado en la caída del hombre y de la mujer y de la rebelión de la serpiente que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ya sabemos quién era esa serpiente. ¿Quién era esa serpiente? Satanás. Dios estaba anunciando que de la mujer, de una mujer, vendría un descendiente que le aplastaría la cabeza. Pero mira que Dios no dice de la descendencia de él, es decir, Dios no dice de la descendencia de Adán va a venir un descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Dice de la descendencia de ella, de la mujer, va a venir el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y Dios está diciendo algo interesante, porque de alguna otra manera está diciendo que el nacimiento de este descendiente es algo singular, que no va a requerir de la intervención de un hombre de manera natural, que va a requerir tal vez de la intervención divina para que ocurra. Y si ustedes no me creen, Dios más adelante habla a través del profeta, de un profeta llamado Isaías, que dice que de una virgen vendrá un libertador llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces resulta y pasa que esta ocasión insólita no es que María se estaba inventando un cuento, no es que María tenía un romance oculto y ahora sale con la noticia de que está embarazada por el Espíritu Santo. No, es que María es la mujer que Dios había anunciado desde Génesis 3:15, que había anunciado a través del profeta Isaías,
que sería la madre del libertador del pueblo del Señor, del Mesías, del Salvador. Y esto es mucho mejor que todas las películas que hay el día de hoy en Navidad, ¿verdad? Porque estas dos parejas, perdón, estas dos parejas no, estas dos personas es la pareja que Dios utiliza como canal para traer al mundo su regalo prometido. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas que están aquí, quiero decirte que ese regalo prometido es un regalo maravilloso, increíble, porque ninguno de nosotros merece ese regalo. Ninguno de nosotros nos la pasamos todo el tiempo pensando, ay Señor, ¿cómo me regalaría, cómo me encantaría que me regalaras este regalo que me estás enviando? Este regalo es algo que tú y yo jamás podríamos pagarlo. Este regalo es algo que tú y yo jamás podríamos igualarlo. Este regalo es algo que tú y yo necesitamos urgentemente y Dios nos los ha dado en su amor. Este regalo es un niño. El niño que iba a tener María es el regalo prometido por Dios. Y su nombre es Jesús. El nombre de Jesús significa prácticamente lo siguiente: Yahvé salva, o Jehová salva, dependiendo de como la versión que usted tenga de su Biblia. Pero este niño es nada más y nada menos que Yahvé mismo salvando, viniendo a salvar. De hecho, el ángel explica el significado del nombre inmediatamente cuando dice que hay que colocarle Jesús. Él dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Mesías no es un niño ordinario, es Dios mismo en persona, viniendo a salvarnos de nuestro peor enemigo, de nuestro peor peligro, que es el juicio de nuestros pecados. Yo dije ahorita que Dios había anunciado que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, derrotaría al enemigo. Y eso Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Pero si Jesús nos libertara del enemigo, aún tenemos un problema. Y es que somos pecadores y Dios es santo. Y Él tiene que juzgarnos por todo lo que hemos hecho. Y como ninguno de nosotros es inocente ante Él, todos debemos pagar por el precio de nuestros pecados a través de su justicia. Y Dios ha dicho que el lugar donde todos los pecadores pagarán por sus pecados es el infierno. Entonces, de nada serviría si Jesús viniera solamente a libertarnos del enemigo. Porque hay un enemigo peor y es nuestro pecado. Pero Dios dice que Él es Jesús, el Salvador de su pueblo, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Qué gran regalo, hermanos. Qué gran regalo, amigos que están aquí. Jesús no ha venido para hacerte rico. Jesús no ha venido para hacerte sano y exitoso. Jesús no ha venido para que realices todas tus metas y todos tus sueños. A los niños que están aquí, Jesús no ha venido para darte los mejores juguetes que te imaginas. Él no vino a este mundo a nacer, a vivir, a sufrir y a morir en una cruz por esas cosas terrenales que un día vamos a perder. Por esas cosas que un día, cuando moramos, no nos vamos a llevar. Dios podría darnos eso, sí, pero Él no vino para eso. Jesús vino por algo mucho más importante. Él vino para salvar tu alma de la eternidad. Él vino para salvar tu alma del juicio de tus pecados. Él vino a este mundo para llevar sobre sí la carga de nuestros pecados en la cruz y cancelar la deuda que tú y yo tenemos de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados presentes y de nuestros pecados futuros. Esa es tu necesidad más importante, ser libre del juicio de Dios. Y por eso Jesús es el regalo de salvación prometido por Dios. Amén. ¿No te emociona esto? Esto debería conmovernos, porque nada de lo que podamos conseguir en este mundo logrará darnos esto. Pero esto no es todo. Jesús no es solamente el Salvador de su pueblo,
de sus pecados. Él es Emmanuel. ¿Y qué dije que significaba Emmanuel? Así es. Emmanuel es Jesús encarnado. Él es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo para acercarnos a Él mismo. Por medio de su sacrificio en la cruz, ahora Él hace posible que tú y yo, siendo pecadores y rebeldes por naturaleza, podamos acercarnos a Él y tener una relación restaurada. Por medio de su sacrificio, si tú crees en Él, el Padre te hace su hijo, te adopta como parte de su familia. Por medio de su sacrificio, ahora tú y yo nos convertimos en templo del Espíritu Santo y todos los creyentes podemos decir con toda confianza, Dios está con nosotros. Por medio de Jesús, el Emmanuel, podemos decir que Dios está con nosotros. Ese niño que ves en la imagen, en el portal de Belén, es el mismísimo Dios que está envuelto en tiras de pañales, reposando en las frágiles manos de su creación. Hay un autor llamado C.S. Lewis, que yo he mencionado varias veces, uno de mis autores favoritos. Él tiene una colección de libros llamado Las Crónicas de Narnia, no sé si lo han leído alguna vez. El último libro, que se llama La Última Batalla, es un libro precioso, pero él dice una frase increíble que quisiera que te llevaras el día de hoy. Él dice, una vez en nuestro mundo hubo un establo, y quien estaba en ese establo era más grande que todo nuestro mundo. Amén. En ese establo, en ese pesebre, estaba aquel que era más grande que todo el mundo y que todo el universo entero. Era Dios mismo habitando en medio de nosotros. Dios había prometido a su pueblo que un día, por ejemplo en Levíticos 26, del 11 al 12, Él decía, yo viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero el pueblo de Israel se había apartado del Señor y por su pecado ellos estaban separados de Dios. Por nuestros pecados, tú y yo nacemos separados de Dios y ninguno de nosotros puede ascender al cielo para estar con Dios. Pero Él descendió a través de Jesús, el Mesías, y Él ha hecho posible que ahora Dios esté con nosotros, con su pueblo. Y yo no sé si a ti te produce algo esto, pero es razón de gozo, razón de paz, el poder estar con la seguridad de que Dios está con nosotros. Se puede caer el cielo mismo, se puede caer tu familia, tu salud, se puede caer tu empresa, pero que tengas la seguridad de que tú tienes un Dios vivo, y que puedes tener una relación con Él personal, en la playa, en el parque, en el trabajo, en el colegio, en todas partes, no tiene precio. Que podamos decir, Dios está con nosotros, es maravilloso. Y hermanos y amigos, cuando José entendió el significado de todo lo que estaba ocurriendo en su vida a través del ángel del Señor, Mateo nos relata en el versículo 24 y 25, que cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que su hijo nació y le puso por nombre Jesús. ¿Qué hizo José cuando el ángel le explicó todo? Respondió en fe y en obediencia. Obedeció el llamado del Señor y la historia continúa la otra semana. Pero hasta este momento que ya te he explicado lo que el ángel le explicó a José, ¿qué significaba que Jesús viniera a este mundo? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a ser como José? Respondiendo en fe y en obediencia cuando entiendes el significado de la Navidad, ¿o vas a despreciar esto y vas a acomodarte a la falsa Navidad que vemos a nuestro alrededor? A la falsa Navidad que vemos, porque es una Navidad sin Jesús. Así que quiero referirme ahora a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo. Quiero llamarles la atención a que celebren con gratitud el regalo que es Jesús. Nunca te canses de agradecer a Dios por Jesús. Él vino a salvarnos cuando éramos incapaces
de salvarnos a nosotros mismos. El año ya se está terminando. ¿Ya quedan qué? 3 semanas? Y tal vez hay algunas cosas que no se dieron en tu vida. Tal vez alguno de ustedes quería estrenar el 24 y el 31. Tal vez alguno de ustedes quería salir de la ciudad o del país. Tal vez algunos de ustedes querían encontrar un trabajo estable o una pareja fiel, creyente, para estar con ustedes el resto de sus vidas. Hubo una pareja aquí que la encontró, pero no todo el mundo va a encontrar esa suerte este año. Tal vez quieres renovar tu casa pintándola de nuevo y no tienes plata. Cosas semejantes como estas, pero que nada de eso te robe el gozo y la gratitud de que Cristo vino a este mundo a salvarte de tus pecados. De nada te serviría para la eternidad si tuviera todas esas cosas y no tuvieras a Jesús. Así que hoy puedes ser la persona más agradecida y más gozosa del mundo si Jesús es tu Salvador. Otra cosa que te tengo que decir, encuentra consuelo en Emmanuel. Como les decía, iglesia, Dios está con nosotros. Jesús es Emmanuel y Él está con nosotros en medio del temor de lo que será mañana, en medio de la pérdida de nuestros seres queridos, en medio de nuestros fracasos y de nuestras derrotas, en medio del abandono de personas que amábamos. Nosotros como su pueblo podemos decir, Emmanuel, Dios está con nosotros. Él está contigo de día y de noche, en las buenas y en las no tan buenas, en la enfermedad, en la salud, en las tristezas, en las alegrías, en la escasez, en la abundancia. Dios está con nosotros. Mateo 28, 20, Jesús dice, tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Iglesia, no te desanimes. Iglesia, no te rindas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tal vez tú que has venido el día de hoy y sabes que no eres cristiano, no has puesto tu confianza en Cristo Jesús, yo te invito a que recibas a hoy el mejor regalo que puedes recibir. A Jesús, el Salvador de tu alma, a Dios con nosotros, para que Dios esté contigo para siempre. Si tú vienes a Él hoy, reconociendo que eres un pecador, y le dices, Señor, sálvame, te lo ruego, yo creo que Él no va a despreciar tu oración. Y Él te salvará de tus pecados y estará contigo hasta el fin de los tiempos. Así que, mis amados hermanos, recuerden el mensaje del día de hoy. La historia de la Navidad se trata de un regalo prometido. Del regalo prometido por Dios para todos aquellos que vengan a Jesús y lo reciban por fe. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por Jesús, porque Él es el que nos hace cantar. Él es nuestro Dios. Te exaltamos, te alabamos. Hay gratitud en nuestros corazones. Sé que todos pasamos por diferentes circunstancias, pero que nada de eso hoy, Señor, nos robe el gozo, que es saber que tú viniste a este mundo a rescatarnos. Ayúdanos a poner nuestra fe y nuestra confianza solo en ti. Y que aquellos que no han creído, Señor, hoy tú puedas, a través del Espíritu Santo, ayudarles a poner su confianza en ti, su seguridad eterna en ti. Que por encima de cualquier cosa, ellos, Señor, pueden recibir hoy lo que tú les ofreces, que es salvación a través de Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.